Hola, hola queridos amigos, una vez más en este tu canal Mate al Toque para dar solución a las situaciones de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa, y en esta oportunidad para nuestros amigos del tercer año de educación secundaria. Recordándote que si aún no estás suscrito a nuestro canal, lo hagas de una manera fácil y rápida. En la parte inferior derecha de este video puedes encontrar el botón de suscribirte, haces clic y le das a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Ahora sí, pasamos a lo que nos interesa, que es la resolución de la estrategia Aprendo en Casa correspondiente a la semana 14 de nuestros amigos del tercer año de educación secundaria. Recordándote que este material es proporcionado por el Ministerio de Educación y lo encuentras en la plataforma de Aprendo en Casa. Bien, para esta semana la sesión es ubicamos puntos equidistantes en un plano usando la mediatriz. La situación de aprendizaje dice unidos por un polideportivo. Las asociaciones de padres de familia de 3 instituciones educativas de la zona, en coordinación con sus directores y para fomentar la práctica del deporte de sus estudiantes, buscan un lugar donde construir un polideportivo que sea equidistante a los 3 colegios. Para ello, deciden contratar a un ingeniero que determine la ubicación exacta del complejo, a quien le proporcionan el plano a escala 1/3000 de la zona donde se encuentran las 3 instituciones educativas. Y aquí nos facilita el plano donde podemos ver las 3 instituciones: Manuel González Prada, Juan Velasco Alvarado y Peruano Suizo. Aquí están las 3 instituciones. En la situación de aprendizaje nos dice que este ingeniero debe construir un polideportivo de tal manera que este polideportivo sea equidistante a los 3 colegios. Equidistante significa que va a construir en un lugar tal que exista la misma distancia del colegio Manuel González Prada al polideportivo. Esa distancia debe ser la misma de Juan Velasco Alvarado y de Peruanos Suizo. O sea, el polideportivo debe estar a una distancia igual para los 3. ¿Ya? Igual para los 3. Eso significa el término equidistante. Continuamos. A partir de esa situación vamos a responder ¿dónde estará ubicado el polideportivo? Y vamos a señalar en el plano. Bien, para ello asigno a cada punto de la ubicación de las instituciones educativas con una letra. Es decir, para la institución González Prada estoy asignando con la letra A. Para Juan Velasco Alvarado estoy poniendo con la letra B. Y la ubicación de Peruano Suizo, el punto C. ¿Ya? De tal manera que si yo quiero unir estos puntos, si yo uno estos puntos con líneas rectas, ¿qué se va a formar? Efectivamente se va a formar un triángulo. Ahí está, estoy uniendo desde A hasta B, desde A hasta C y desde B hasta C. ¿Y qué se está formando? Un triángulo, ¿ya? En el plano, uno de los puntos A, B y C mediante los segmentos de recta, formando un triángulo escaleno. ¿Qué será un triángulo escaleno? Recordemos, es aquel que tiene los lados de diferentes longitudes. En este caso, aquí podemos ver señas. El segmento AB, un palito, el segmento AC, 2 palitos y el segmento BC, 3 palitos. Esto nos indica que estas medidas son diferentes, y si son diferentes estamos hablando de un triángulo escaleno. Listo. Bien, pero también debemos recordar algunos conocimientos, el cuales vamos a utilizar para la resolución de esta situación problemática. ¿Qué será el punto medio? El punto medio es aquel que divide a un segmento en 2 segmentos de igual longitud. Es decir, si yo quiero hallar el punto medio de AB, en este caso el punto D, si D es punto medio, va a suceder que AD va a medir un palito y DB va a medir un palito. Es decir, estas 2 medidas van a ser congruentes, van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver que si D pertenece al segmento AB, AD va a ser igual a BD, ahí está, AD igual a BD, y también va a cumplir que va a ser igual a AB medios, es decir, a la mitad de la medida o la mitad de la longitud de AB para cada uno, ¿ya? D punto medio, donde AB es segmento de
extremos AB y la longitud o medida del segmento AB. También recordemos la mediatriz. La mediatriz es la recta que biseca. Biseca significa divide en dos partes iguales, perpendicularmente a un segmento. Es decir, es la recta que biseca perpendicularmente a un segmento. Entonces, si aquí tenemos el segmento AC y L va a ser una mediatriz, va a suceder que en principio va a bisecar, o sea, va a partir en dos segmentos de igual longitud, es decir, AF mide 3 palitos y FC mide 3 palitos. Además, esta es perpendicular, o sea, la recta L, si es la mediatriz, va a ser perpendicular al segmento AC. Perpendicular, ¿qué significa? Que va a formar un ángulo de 90 grados. Y F va a ser el punto medio, ¿ya? Eso en cuanto a la mediatriz. Y aquí tenemos alguna notación. En el triángulo ABC, si L es una recta mediatriz relativa a AC, F es el punto medio de AC y AF es igual a FC igual a AC medios, ¿no? Ya lo que había explicado. Sigamos entonces. También en la situación me pide que debemos hallar un punto o debemos ubicar el polideportivo en un lugar de tal manera que equidiste a los tres colegios. Entonces, si quiero hallar ese punto o ese lugar en el plano de tal manera que equidiste a los tres colegios, lo único que tengo que hacer es hallar el circuncentro. ¿Y qué será el circuncentro? El circuncentro es el punto de la congruencia de las mediatrices de los lados de un triángulo. Su ubicación respecto al triángulo dependerá de la naturaleza de dicho triángulo, es decir, si es acutángulo, obtusángulo o si es rectángulo. Bien, entonces, el circuncentro, o sea, si yo hallo el circuncentro, que va a ser el punto de intersección de las tres mediatrices, de un triángulo, aquí está, ¿no? Aquí están las mediatrices, aquí está mediatriz 1, mediatriz respecto al lado AB, por aquí tenemos la mediatriz con respecto al lado AC y finalmente la mediatriz con respecto al lado BC. Entonces nosotros observamos que se intersecan en el punto O y esta se llama circuncentro. Y el circuncentro tiene la propiedad o la característica ¿de qué? De que el punto, el circuncentro, equidista, en este caso, de los tres puntos del triángulo. Como podemos observar aquí. Además, este circuncentro va a ser el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo. En este caso, tenemos el triángulo ABC y vemos que el punto A, del punto A a O, que es el centro de la circunferencia, hay una medida que es el radio, y del punto B hacia el centro, nuevamente el radio, y de igual manera hacia el punto C, ¿no? Entonces, como vemos, estos tres puntos coinciden con un punto de la circunferencia donde el circuncentro es el punto medio de nuestra circunferencia, ¿ya? Entonces, lo único que nos estaría pidiendo, en otras palabras, es hallar el circuncentro de tal manera que los tres colegios sean equidistantes a este circuncentro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es trazar las mediatrices de nuestro triángulo y hallar el circuncentro, ¿ya? Bien, entonces continuamos. Aquí está. Ya para poder trazar la mediatriz, estoy ubicando o estoy identificando el punto medio de cada uno de los segmentos. En este caso, del segmento AB, el punto D, del segmento BC, el punto E, y del segmento AC, el punto F. De tal manera que estos puntos, tanto D, E y F, sean puntos medios de nuestros segmentos del triángulo. Entonces trazo la primera mediatriz
respecto al lado AB. Ahí está, trazo la mediatriz. Luego trazo la mediatriz del segmento AB AC. Trazo la mediatriz del segmento AC, aquí está, ya, y vemos que se va intersecando en un nuevo punto. Y finalmente trazo la tercera mediatriz del segmento, o la mediatriz relativa al segmento BC. Aquí está, listo. Entonces observamos que se intersecan en el circuncentro. Y este circuncentro, recuerden que habíamos explicado que equidista de los tres puntos de nuestro triángulo. Y recordemos que los puntos de nuestro triángulo es la ubicación de cada una de las instituciones educativas. Por tanto, este punto será el lugar donde se va a construir el polideportivo, de tal manera que equidiste al punto A, es decir, al Colegio Manuel González Prada, de igual manera al Colegio Juan Velasco Alvarado y al Colegio Peruano Suizo. De esta manera ya hemos hallado el punto o el lugar donde se va a construir el polideportivo. Aquí está el punto entonces donde se debe construir el polideportivo. Listo, de esa manera hemos dado solución a la situación de aprendizaje de la semana número 3. Aquí nuevamente no te olvides que el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo, por lo tanto equidista de sus tres vértices. R sería el radio de la circunferencia, además la distancia desde el punto A hacia el polideportivo según nuestra situación de aprendizaje. Entonces la distancia para cada una de las instituciones educativas a partir de nuestro polideportivo, la distancia en este caso es R, que vendría a ser el radio de la circunferencia. Entonces podremos mencionar que relaciono la situación con el gráfico para dar respuesta a la pregunta. Según la situación, debía ubicar en el plano un punto equidistante a las tres instituciones educativas donde debiera construirse el polideportivo, ¿cierto? Entonces en el gráfico el circuncentro equidista de las tres instituciones que ya habíamos visto, ¿no? Aquí está el circuncentro que equidista de las tres instituciones. Entonces como respuesta podemos decir el polideportivo debe construirse en el circuncentro del triángulo que forma las tres instituciones, porque es el punto que equidista de las tres. Listo, de esta manera estaríamos dando respuesta a la situación de aprendizaje de la semana número 14. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, darme un grandioso like y dejarnos tus comentarios para así ir mejorando en cada publicación que realicemos. Conmigo, hasta la próxima.